empieza a entregar, ¿no es cierto?, sobre la enseñanza sobre el ayuno. Y esto está aquí en el Lucas, capítulo 5, del verso, ¿no es cierto?, 33. Mire lo que dice. Entonces ellos dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso de los que están en bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán, después de la resurrección. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que bebe del añejo, ninguno que ya participa, ¿no es cierto?, de las tinieblas, quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo, ¿no es cierto?, esa vida era mejor. Y aquí está entregando luces. Esta gracia de este vino nuevo es lo que se va a producir sobre un nuevo nacimiento. Porque para poder recibir este vino nuevo, que es la revelación, el reino de los cielos mediante su ruaj, había que nacer de nuevo. Por eso ahí en Juan le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él empieza a entregar los antecedentes del nuevo nacimiento. Él empieza a entregar la metodología para poder nacer de nuevo. ¿Y cómo se hacía? Nuestro Padre, por medio de su Hijo, empieza a entregar luces y antecedentes. Más encima le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo y está registrado. ¿Se entiende? Está registrado. Nadie puede sacarlo de aquí. Os es necesario. No te maravilles, es necesario. ¿Por qué razón es necesario? Y aquí tenemos que poner atención. ¿Por qué razón es necesario? Nuestro Padre está diciendo: es necesario de esta misericordia expresada, porque de tal manera, pero aquí nuestro Melech está entregando, ¿no es cierto?, el protocolo del cómo se tiene que nacer de nuevo para poder participar de la gracia del reino de los cielos, la gracia del conocimiento. ¿Cómo tú dices que vives conforme a la gracia si en ti no hay ni testimonio? ¿Se puede vivir en la gracia estando en adulterio? No, porque el adulterio es pecado. ¿Se puede vivir en la gracia estando, ¿no es cierto?, sujeto a las fiestas de este mundo? No, pues, no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? ¿Se puede abundar en el conocimiento del reino de los cielos si tú estás adorando, ¿no es cierto?, a otros dioses? No, no se puede. No, no procede, no se puede. Nuestro Padre no te va, no, la gracia no está en ti. Porque si la gracia que tú hablas, la gracia es la obra de nuestro Melech, la obra gloriosa de redentora, en la cual Él te hace nacer de nuevo por medio de la obra del sacrificio, por medio de su muerte y su resurrección, te hace nacer de nuevo. Porque los nacidos de nuevo conocen este protocolo. Los que se le ha concedido nacer de nuevo, nuestro Padre le enseña. Nuestro Padre mediante su Ruach, porque el Ruach no iba a venir sobre un odre viejo. No, este vino nuevo, la unción gloriosa de nuestro Padre, no viene
vio que se retiró de Adán. Y Adán quedó en una condición de muerte. Entonces, ¿qué es lo que se halló gracia? Dice que nuestro padre halló gracia en Miriam. ¿Qué halló? Porque tiene que haber algo, tiene que haber un testimonio. Miren, halló gracia, ¿saben quién también? Zacarías y Elizabeth. ¿Y por qué halló gracia en ellos? Porque ambos, miren, si nosotros, por eso muchas personas no entienden y viven una metodología religiosa que en el fondo, ¿no es cierto?, más bien están perdidos, más bien no tienen ninguna realidad. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, del pueblo de Israel. Y establece Lucas, para que ustedes entiendan, establece Lucas este orden de nuestro Padre. No iba a tomar a ningún extranjero para hacer esto. Porque la salvación viene del pueblo de Israel, del pueblo de nuestro Padre. Aunque se molesten y aunque se enojen. Ya. Esta carta de Teófilo, yo lo he hablado varias veces. La carta de Lucas es una carta para Teófilo. Y dice así, y la quiero leer para que podamos entender. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, muchos quieren, ¿no es cierto? Muchas congregaciones, muchas metodologías, muchas corporaciones, instituciones, ¿no es cierto?, que quieren poner en orden las cosas y no las van a poner en orden nunca. Porque el orden es de nuestro Padre, el orden de las cosas es de nuestro Padre mediante la obra de su Hijo y la conducción de su Ruaj. Tal como nos las enseñaron desde el principio, lo que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Ya, tu responsabilidad es a ir a indagar. ¿Dónde? Allá en la Torá. Si lo hizo Lucas también. Y era necesario porque él tenía que, para poder escribir y poder enseñar, tenía que conocer bien todo. Y después escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto tiene un principio, una metodología. Para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales has sido instruido. ¿Vio? Para que conozcas bien, porque él tenía, ¿no es cierto?, una media, así, una mezcla entre muchas cosas, mucha información, pero... Y aquí empieza a entregarle este orden. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de nuestro Padre y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Lo que leímos allá en Noé, ¿qué dice? Noé, varón justo. ¿Qué es lo que es justo? Él vivía la justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Es una ideología, ¿no es cierto?, en el cual tenemos que pelear para que la AFP cambie. No, se refiere, ¿no es cierto?, a la justicia de la voluntad de nuestro Padre. Ambos eran justos delante de nuestro Padre y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Noé era justo y andaba en todo, obedecía, oía y hacía. Y nuestro Melech, glorioso, sublime, dijo, yo nada hago por mí mismo, según oigo eso hago, porque yo no vengo a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre. Entonces, no todo el que me diga, dice nuestro Melech, ahí en el capítulo 7 de Mateo, no todo el que me diga, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el orden? Aquí nosotros, ¿cuál es la gracia? Zacarías y Elizabeth en la gracia, conocían, vivir en la gracia es tener un testimonio de obediencia, es tener un testimonio que tú oyes y haces.
Entonces aquí hay un procedimiento de nuestro Padre, porque nuestro Padre hizo las cosas en orden, conforme a su voluntad y no lo que a ti te parece. No, yo pienso que así nomás que hay que creer. No, yo pienso que las cosas no es conforme a lo que dice ni el apóstol, porque al fin y al cabo vamos a llegar a justificarnos. No, si el apóstol Pedro también, no, ahí dice, ¿no es cierto?, en la primera carta, capítulo 2, desear como niño recién nacido la leche espiritual. No, entonces tenemos que sacar esos textos. Hay que nacer de nuevo, os es necesario, no te maravilles. Y yo les digo a todos ustedes, no se maravillen, tienen que nacer de nuevo. Ahora, el cómo, ya. Aquí viene el procedimiento. ¿Y por qué había que nacer de nuevo? ¿Por qué había que nacer de nuevo? Porque la condición del hombre desde el principio de la creación, cuando, ¿no es cierto?, se produce la desobediencia y se produce, ¿no es cierto?, el cambio de gobierno en el principio de la creación. Porque el hombre está en condenación y en tinieblas. Y ahí en Lucas yo lo estoy leyendo y pongan atención. Porque su pueblo estaba en tinieblas y en sombras de muerte. Vale decir, caminaba de dentro de él por el príncipe de la potestad del aire. Gobernaba. ¿Y dónde lo gobernaba? Y aquí viene lo interesante. Lo extraordinario, porque nuestro Padre establece por medio de su Hijo, ¿no es cierto?, a través del sacrificio, así como lo justificaba allá en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Habían sacrificios, ¿no es cierto?, por el pecado, por la culpa, ¿no es cierto?, y había que sacrificar, ¿no es cierto?, un corderito, un becerro, y ahí vemos la metodología que nuestro Padre establece para con su pueblo, para nadie más, ojo. Y esta metodología nuestro Padre justificaba a la familia, al hombre, a su pueblo, a nadie más. Ahora, si había un extranjero en medio del pueblo, era un Bené Israel más. No, si habitaba un extranjero, tenía que circuncidarse y tenía la identidad de un hebreo. Y él podía participar de esto. Él podía participar de sus fiestas solemnes. Él podía porque era un hebreo más. Y así lo dice las Escrituras. Pero no era para con todos, especialmente era para su pueblo. Y aquel que le moleste, no sé, porque está escrito. No es una ocurrencia mía, no es una imaginación mía. No, yo voy a hablar conforme a las Escrituras, conforme a los registros, conforme a lo que nuestro Padre nos enseña mediante su Ruaj. Ya. Entonces ahora, ¿era importante nacer de nuevo? Sí, nuestro Mele lo dijo. Nuestro Padre por medio de su Hijo. Lo habla en Mateo capítulo 17 del verso 5. Cuando estaba Pedro, Jacobo y Juan con nuestros Meles, con Elías y Moisés, dice que una nube de luz los cubrió y se escuchó una voz clarito: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Vio? Y nuestro Padre establece este orden, un orden conforme a su voluntad. Y nosotros vemos en Juan capítulo 3, versículo 31, entregándonos ciertos más antecedentes. El que viene del reino de los cielos sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Basta. No, que yo soy espiritual, no. Para poder ser del reino de los cielos tendrías que nacer de nuevo. No basta decir, no, que yo vivo conforme a la gracia con lo que dice el apóstol Pablo. Tú no conoces, no entiendes lo que el apóstol Pablo está hablando. Porque el apóstol Pablo está hablando mediante el Ruaj. Lo que el Ruaj le hablaba, él tenía que decir. No eran motivaciones personales, pero sí los registros que los traductores y los intérpretes empezaron a quitar y añadir para que no entiendas. El apóstol dice, hermanos, ya no vivimos conforme a la ley del pecado y de la muerte, sino conforme a la gracia del conocimiento del reino de los cielos. ¿Cuál es la gracia? Empezar a dar testimonio, ¿no es cierto?, que yo obedezco a nuestro Padre. La gracia es
en el cual tú vives la justicia, en obediencia a los mandamientos, porque amas a nuestro Padre y guardas sus mandamientos. Por eso nuestro Melech habla ahí en capítulo 14, verso 15, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Porque si eso es así, y se ve un testimonio, yo rogaré a mi Padre y enviará al Ruach. Pero si primeramente das un testimonio, porque si me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y enviará a su Ruach. No es que es así una forma automática, no, ya estamos listos. No, porque tiene un protocolo y un procedimiento. ¿Se entiende? Un protocolo y un procedimiento conforme a la voluntad de nuestro Padre, en el orden de la voluntad. Por eso Lucas dijo, él fue a indagar a qué? Los registros de nuestro Padre. Él fue con diligencia, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, ¿qué? Los registros antiguos. Ah, y empezó a ver, ¿no es cierto?, la genealogía de quién? De Zacarías y Elizabeth. ¿Y a dónde viene Zacarías? De la clase de Abías. Y empezamos a buscar, ¿dónde está eso? Primera de Crónica, capítulo 24, verso 10. Y su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Vio? Y él fue a registrar. ¿De dónde vienen ellos? De un linaje sacerdotal. Entonces ellos eran justos. ¿Vio? Eran justos. Y daban testimonio porque caminaban, vivían, e irreprensible, vale decir, no se apartaban ni a diestra ni a siniestra, en todos los mandamientos y ordenanzas de nuestro Padre. Eso es vivir en la gracia. Por eso Zacarías dice, nuestro Padre se acerca y le habla a través del arcángel Gabriel. Cuando en ti se halla gracia, nuestro Padre viene, se acerca y te habla. Cuando en ti es hallado la gracia, va y le habló a Miriam. Cuando en ti, cuando nuestro Padre tuvo misericordia en la expresión para con el apóstol, porque él llamó al 12º apóstol, intervinió su vida, camino a Damasco, se produce, ¿no es cierto?, una experiencia, ¿no es cierto?, en la cual nuestro Padre determina tomarlo para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Lo hace nacer de nuevo. El apóstol no conocía los mandamientos. Lo habla ahí en el capítulo 7 de Romanos. Yo no conocía la codicia, pero viniendo el mandamiento, la instrucción, y me di cuenta que era un codicioso y morí. Y él no tenía, pero sí está enseñando, él está entregando una experiencia por el Ruach, está dando un testimonio para que tú, yo y todos puedan conocer, entender y comprender el orden de nuestro Padre. Entonces, ¿por qué se nace de nuevo? ¿Por qué había que nacer de nuevo? Y esto viene interesante. ¿Por qué había que nacer de nuevo? En el principio, y pongan atención, en el principio, cuando se produjo allá, nuestro Padre creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén y le entregó mandamiento al hombre. Después que le entrega mandamiento, ¿no es cierto?, vio que el hombre estaba solo y que necesitaba ayuda idónea y lo hace, ¿no es cierto?, caer en un sueño y le saca una costilla y de la costilla le formó una mujer. Por eso el hombre, cuando nuestro Padre se lo presenta, esta será llamada varona porque del varón salió. Esta será, ¿no es cierto?, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después de ese proceso, capítulo 3, viene el enemigo, ¿no es cierto?, a través de la serpiente, le coloca, ¿no es cierto?, le habla a través de la serpiente a Eva y la seduce y la engaña. ¿Ok? Ya. Adán y Eva estaban, ¿no es cierto?, ellos en la pureza, porque dice, y no se avergonzaban, estaban desnudos y no había engaño, no habían pensamientos extraños, no habían motivaciones, no nada, ellos eran puros, inocentes.
Pero Eva fue seducida y le puso atención a ese personaje y se puso a hablar con ese personaje y de ahí ya, desde ahí, porque si nosotros vemos el relato, desde ahí ya había sido contaminada. Y como eran uno con Adán, lo contaminó automáticamente. Entonces, como ellos, por medio de Adán y por medio de Eva, pero nuestro Padre responsabiliza a Adán, nuestro Padre se retira. La vida y el Rúa se retiran de Adán y viene sobre Adán la muerte. Por eso ahí habla el apóstol en Romanos capítulo 5, verso 12 o 21, verso 12, que por un hombre entró, ¿no es cierto?, la muerte, y por cuanto, ¿no es cierto?, entró la muerte, todos los hombres nacen en muerte. Entonces, lo que se produjo allá en el principio, pongan atención, el enemigo vino a reinar y a tomar posesión y potestad sobre la vida de la sangre, en el alma. Vio que le abrieron los ojos ¿qué? De la carne. Porque los ojos de Adán y Eva eran los ojos del Ruach. Pero cuando entró las tinieblas, entenebreció al espíritu del hombre y de la mujer, lo ató y empezó, ¿no es cierto?, a gobernar y a tomar control de la vida que está en la sangre. Porque el alma, ¿no es cierto?, la vida de la carne, en la sangre está, el alma. Y le abrió los ojos de la carne y se conocieron que estaba desnudo. Y después le dice nuestro Padre, ¿quién te enseñó? Vio la sabiduría del conocimiento del bien, de la ciencia del bien y el mal. Empezó a operar en Adán y Eva. Y esa es la condición, ¿no es cierto?, que Adán y Eva mueren para con el reino de los cielos, pero que han vivido y gobernado por el príncipe de la potestad del aire, la muerte. Y empiezan, ¿no es cierto?, todos los hombres de ahí para adelante a nacer con una sangre del conocimiento de la muerte, con una sangre de la ciencia del bien y el mal, con una sangre extraña, contaminada e inmunda. Es por eso que los hombres empiezan a nacer y empiezan a hacer puras barbaridades hasta el tiempo de Noé. Nosotros lo vemos, que el único pensamiento del corazón del hombre es hacer la maldad. ¿Por qué? Porque el malo estaba ahí, gobernando de dentro. ¿Qué es lo que hizo Noé después que el arca atracó, ¿no es cierto?, y bajó allá conforme a la historia, conforme a los registros? Levantó un altar después del diluvio e hizo sacrificios de paz delante de nuestro Padre, de todo animal limpio. Y todo eso fue olor agradable delante de nuestro Padre. ¿Qué hacía Job? Sacrificios para la justificación. ¿Qué hacía Job para sus hijos? Sacrificio cada día para la justificación. No, porque a lo mejor han pensado una maldad en el corazón, sí, porque en el corazón del hombre operaba la maldad, el malo. Estaba la ciencia del bien y el mal. Yo de repente andaban bien, pero hacían más males que bienes. Hacían muchos más males que bienes. Entonces, nuestro Padre establece ahí en el libro de Éxodo para con su pueblo, después Levítico, este procedimiento del sacrificio. Y lo primero que hace para poder sacarlos, cada uno, y le enseña, y le empieza a entregar enseñanza de inmediato. Le habla a Moisés y a Aarón. Ya, para vosotros este es el primer mes del año. Este es el primer día y el primer mes del año. A los 10 de este mes apártese cada uno, ¿no es cierto?, un corderito. A los 14 días lo van a sacrificar.
Porque en esa noche, cuando ustedes hagan el sacrificio, ustedes tienen que colocar la sangre como señal en los dos postes y en el dintel. Porque yo pasaré esa noche y pasaré, ¿no es cierto?, destruyendo a todos los primogénitos. Todos los primogénitos, pueden ser adultos, niños, todos los primogénitos y de los animales. Y se produce, ¿no es cierto?, el sacrificio de la salvación, el sacrificio de la liberación, el sacrificio de ser liberado de la cautividad del pecado, de ahí de Egipto. Después nuestro Padre establece este procedimiento para con su pueblo no va, nadie más, su pueblo, ojo. Ahora, el que quería el extranjero ser parte, tenía que ser circuncidado. Y era como uno más, en la identidad. ¿Vio? Entonces, nuestro Padre establece este procedimiento también para con su pueblo. Y había muchos sacrificios y habían sacerdotes, muchos sacerdotes que iban cumpliendo estas funciones por causa de la misericordia y del amor de nuestro Padre para con su pueblo. Pero en el día y la hora señalada, nuestro Padre ahora establece por medio de su amado Hijo su misericordia para con todos los hombres. Su misericordia para con todos los hombres. Y aquí se produce algo extraordinario por medio de su Hijo. Si la gloria primera fue extraordinaria, esta gloria postrera en lo que nuestro Padre va a establecer es aún mucho más extraordinaria. ¿Por qué? Porque nuestro Padre establece por medio de su Hijo, le dice a Nicodemo, no Nicodemo, ahora hay que nacer de nuevo. El nuevo pacto de nuestro Padre es para el nuevo nacimiento. El cumplimiento de este sacrificio que se produce en Pesaj. ¿Y por qué en Pesaj? Porque tiene la misma connotación. ¿Por qué en Pesaj? Porque tiene exactamente lo mismo. Aquí nuestro Padre establece por medio de su Hijo la liberación de tu vida de la cautividad de la muerte y las tinieblas. La liberación y la libertad de tu vida. Por eso cuando aparece ahí, y los indoctos no entienden por causa que tienen desconocimiento, pero cuando aparece ahí vuelto del desierto y entró a una sinagoga y se le fue abierto el libro, el Ruach de mi Padre está sobre mí. Y Él me ha enviado ¿para qué? Para dar libertad. ¿Yo? Libertad, pongan atención, la libertad que se produce allá también. Para dar vista a los ciegos, ¿por qué? ¿A qué ceguera? A la ceguera espiritual, porque si ellos tenían los ojos abiertitos de la carne. A dar libertad a los cautivos. ¿Qué cautividad? De las tinieblas. Va a decir, el espíritu del hombre estaba cautivo, estaba encarcelado. Y el alma del hombre estaba, ¿no es cierto?, tomada por medio de la muerte. Entonces, yo soy el que vengo a dar la libertad, yo soy la salvación, yo soy la liberación, yo soy el que vengo a darle la vida, porque están muertos, la libertad, a dar vida porque están muertos, a dar luz porque estamos en tinieblas, a entrar al reino de los cielos porque nosotros estamos aquí en la tierra en condenación y en juicio eterno. ¿Cómo se hace este procedimiento? Porque Nicodemo preguntó, ¿pero cómo se hace esto? Y aquí viene lo interesante. Porque nuestro Padre establece allá, ¿no es cierto?, que cada familia tenía que ser un corderito. ¿Y qué hicieron con el corderito? Se lo comieron. Había que comerse los mandamientos. Había que derramar la sangre, ¿no es cierto? Colocar la sangre como señal en los postes y en el dintel. Y ahora esta sangre gloriosa es la señal, pero de liberación y de libertad. Para sacar de dentro al que te gobierna en el alma. ¿Y cómo? Claro, nuestro Melech ahí, antes de ir al sacrificio, cuando le llaman la institución de la cena, no. Aquí establece el nuevo pacto. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, llama a todos los discípulos
y les dice, este es el nuevo pacto, y se lo expresa a ellos primero. Toma el pan y lo parte. Dice, este pan representa mi cuerpo que por vosotros es molido, es quemado, es consumido. Y esta es la copa, bebed de esta copa, que es mi sangre, que representa el nuevo pacto, que es derramada por vosotros para dar libertad a todo aquel que obedece. Entonces nuestro Padre, por medio de su Hijo, lo que se produjo allá en el tiempo de Adán, después lo representa aquí en su pueblo. Lo hace literal para con su pueblo primeramente. Pongan atención. Su pueblo no permaneció en esa libertad. Pero nuestro Padre, ahora por medio de su Hijo, porque de tal manera amó nuestro Padre y tuvo misericordia de todos los hombres, que Él ha dado y ha enviado a su unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. En una libertad, porque nosotros estábamos cautivos por este Egipto, por esta muerte, por la ley del pecado de la muerte, por el príncipe de la potestad del aire, que mora dentro de nosotros, ahí en el alma. Y nuestro Padre establece por su Hijo esta gran y gloriosa y maravillosa bendición, su misericordia. Ya. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos para poder optar? Porque no era no así, ¿ah? No, sí, así no va. No es así. Porque tienes que tener testimonio que esta gracia está en ti. ¿Y cómo se nota? Sí, por los frutos se van a conocer. Porque lo dice ahí en Mateo capítulo 7. No se trata de aquel que habla mucho, aquel que dice mucho, aquel que tiene, ¿no es cierto?, un grupo que son o cientos o miles, o aquel que se denomina, ¿no es cierto?, como una congregación, y como cualquier denominación, no los quiero nombrar, pero hay miles. En este país, más de 5.000 denominaciones. Y si hablamos del extranjero, hay miles. Hay gente, ¿no es cierto?, con corporaciones perversas ganando mucho dinero, haciendo rédito de esto. Y esto es gratis. Esto es gratis. Lo que sí tiene un procedimiento, un protocolo que apela a tu obediencia, a tu arrepentimiento. Que si tú tienes que pagar algo, no tiene costo, pero sí tiene una actitud de arrepentimiento y reconocer al verdadero. Porque el que está en ti es falso. El que está en ti es una metodología engañosa. El que está en ti no te enseña y no te ha liberado. Te ha introducido a una actividad metodológica. Que te reúnes los primeros días de la semana en adoración al sol, día domingo. Pero es el primer día de la semana conforme a los tiempos establecidos por nuestro Padre. Entonces, como tú no conoces y te llegó una doctrina, ¿no es cierto?, extraña, con un nombre extraño, tú obedeces a eso y crees que ahí estás bien. Pero si tú revisas tu vida, tú no tienes testimonio. La gracia del reino de los cielos no está en ti como Noé, como Job, como Enoc, como Abraham, como Moisés, como Josué, como Samuel. No está la gracia. Porque para que yo diga, no, si yo vivo conforme a la gracia, tengo que ser semejante, porque ¿cuál es esta gracia? La gracia, ¿no es cierto?, concedida por su misericordia por medio de su Hijo, pero para acceder a esta gracia tiene un protocolo, porque la libertad tiene un protocolo. La libertad de salvación, la salvación de Noé tenía un protocolo, tuvo que construir, obedecer, oír y hacer. La libertad para con su pueblo tenía un protocolo. Para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre en Jacob tenía un protocolo. ¿A dónde tenía que ir? Tenía que ir a la casa de su familia.
Que ya haya sido engañado por el papá de esa familia es otra cosa, pero él obedeció a la voluntad. Entonces, cuando la Escritura dice que halló gracia, es lo mismo que Zacarías y Elizabeth, es lo mismo que Job, es lo mismo que Noé. Noé halló gracia, sí, porque era perfecto, era justo, caminó con nuestro Padre. ¿No? Tenía conocimiento, amigo de nuestro Padre. Abraham igual, Moisés igual. Moisés, nuestro Padre, dice, yo hablo con mi siervo cara a cara. Testimonio de haber agradado a nuestro Padre. Testimonio de hacer la voluntad de nuestro Padre. Sobre todo nuestro Melech glorioso. Él lo dice. Mi Padre me introdujo al mundo y yo me sujeté al crecimiento propio de un recién nacido, al 8º día, a la circuncisión, a los días después fue presentado como primogénito apartado, fue enseñado, instruido en todos los mandamientos, lo dice ahí, en Juan capítulo 15, verso 10. Yo me sujeté y amé y guardo todos los mandamientos y permanezco en el amor de mi Padre. Porque según oigo, eso hago. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Eso es la gracia. Y nosotros a través de su obra gloriosa participamos y se nos concede esta gracia, pero por medio de un procedimiento, nacer de nuevo. Esta gracia no va a venir si tú no naces de nuevo. No basta que tú te levantes y ores en la mañana. Porque después te comportas igual, no hay testimonio, eres uno que hace negocios truchos, o que tiene otra mujer, o que miente. ¿Me entiendes? No basta que yo participe y vaya los días domingos, si en el fondo soy un perverso. Y el enemigo está ahí adentro, y él te gobierna. Porque si estás en el primer día de la semana, estás adorando, no te harás imagen. No, que yo obedezco al apóstol Pablo. Y pasas por alto. O sea que el apóstol Pablo está sobre nuestro Melech. O sea, entonces no tienes testimonio. No hay un testimonio veraz. Porque el apóstol Pablo nació de nuevo. ¿Qué habla el apóstol Pedro? Desear como niño recién nacido. Él nos ha hecho renacer mediante la palabra, por la obra de nuestro Melech. Lo dice ahí en su primer capítulo. ¿Qué habla el apóstol Juan? En sus cartas, y aquí en lo que nosotros estamos escudriñando y estamos proclamando. Nacer de nuevo. El apóstol Juan tenía clarito todo. Y porque en él había testimonio, nuestro Padre le concede, ¿no es cierto?, el libro de Revelaciones. ¿A quién se le concede revelación? A aquel que les ha dado gracia. ¿A quién nuestro Padre le va a compartir su voluntad? A aquellos que obedecen, aquellos que tienen un testimonio, aquellos que, ¿no es cierto?, dan frutos con perseverancia delante de nuestro Padre en obediencia, en justicia, siendo irreprensible, no apartándose ni a diestra ni a siniestra, sino que oyendo la voluntad de nuestro Padre y haciendo la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. ¿Por qué me llamas entonces Rabí, Rabí, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y se indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel que al edificar una casa nueva, una obra nueva, una gloriosamente nueva, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca en la sepultura. Va a venir un viento, va a venir el río y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está cubierto a través de la vida de la sangre del Mashiach y resucitó, ¿no es cierto?, nuevamente. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Si este protocolo está en ti y lo vives y empiezas a obedecer, empiezas a crecer en el conocimiento. Nuestro Padre te empieza a dar crecimiento y a dar madurez
en cuanto a la revelación y al conocimiento de su voluntad. Entonces, cuando nuestro Melech habla aquí en el capítulo 16, del verso, ¿no es cierto?, 21, dice: desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, fariseos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Vio el enemigo cuando empieza a actuar? Diciendo: Melech, Rabí, ten compasión de ti, no vayas a esto. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no quieres poner tropiezo a la voluntad de nuestro Padre. Porque tú desde el principio has querido hacer tu voluntad, porque no pones la mira en las cosas de la voluntad de nuestro Padre, sino en la de los hombres. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quieres ser un discípulo verdaderamente? ¿Quieres ser un verdadero? ¿O tú quieres ser uno que vive una metodología corporativa, evangélica pentecostal o de otros, y obedecer a hombres? ¿De quién eres discípulo tú? Porque si participas, eres un hijo corporativo, no tienes ideas, no has nacido de nuevo y estás en condenación. Yo te digo ahora, sí o sí estás en condenación, porque tú obedeces a una corporación y no tienes revelación, no tienes entendimiento ni conocimiento, menos comprensión del protocolo de la voluntad de nuestro Padre. Porque dice: si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la vida del alma, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuál vida? Miren. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, la vida que está en la sangre? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, palabra profética, con sus ángeles. Entonces va a discernir, va a pagar a cada uno conforme qué realidad tiene. Porque según el protocolo, nuestro Padre establece un procedimiento. ¿Y quién habla esto? Posteriormente por el Ruaj, el apóstol Pablo. Porque nosotros somos sacrificados, tenemos que ir ahí al sacrificio, a negarnos a morir, a crucificarnos para con este mundo y a sepultarnos para con este mundo, para que seamos resucitados en la novedad de vida, mediante la carne y la sangre. La sangre y la carne, porque nuestro mes le dice: este es el pacto, es el nuevo pacto. Este es el pan que representa mi carne, comed de él, comed. Esta es la copa, esta es la sangre que representa el nuevo pacto, bebed de él, beban. ¿Vio? ¿Por qué? Porque allá se participaba en el derramamiento de la sangre para justificación y se tenía que comer la carne. Y es por eso que este es el pan que representa mi carne. Y se comieron ahí de dentro. Derramaron la sangre, pero un poco dejaron para los postes y el dintel. Ajá. Pero comieron la carne. Los panes no alcanzaron a hacerlo, tuvieron que salir, se lo llevaron, ¿no es cierto?, en los paños. Y antes que leudara, los cocieron, ¿no es cierto?, allá, al rescoldo. Y se celebran los panes sin levadura en la salida. Por eso nuestro Padre dice: 7 días van a comer pan sin levadura. Sin levadura. ¿Por qué sin levadura? 7 días de purificación. 7 días de limpieza del mundo. ¿Vio? Entonces nuestro Padre está haciendo una obra gloriosa y ya la cumplió y está trayendo conocimiento, entendimiento y comprensión para que tú puedas ser salvo, puedas ser salvo de la condenación. Es por eso que el apóstol ahí en el capítulo 6 del libro de Romanos, capítulo 6,
Y muchos, ¿no es cierto?, no quieren. No quieren porque dicen, no hay que nacer de nuevo. Sí, hay que nacer de nuevo porque este es el procedimiento que nuestro Padre hace. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? Que la sangre en la cual estaba reinando, porque es una vida animal, carnal y diabólica, tenía que ir al sacrificio. Y nuestro Mel estaba presentando el camino. Yo soy el camino. Síganme a mí. Es lo mejor para ustedes. Es la salvación, es la liberación. Miren. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo mueres tú al pecado? Mire, ¿cómo muere el pecado? Nuestro Mele ya entregó el procedimiento. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados, aquí le pusieron bautizado? No, es sacrificado en Mashiach Yahshua, hemos sido sacrificados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados y andemos en la vida de nuestro Melech, en la vida de nuestro Padre. Mire, en una vida nueva. ¿Cuál vida? Esa vida que teníamos al principio de la pureza de Adán y Eva. Pero esa vida fue cambiada. La vida del reino de los cielos se fue y vino una vida animal, carnal y diabólica, la muerte. Y aquí nuestro Padre nos viene a conceder la salvación de esta vida, de esta muerte, ser librado de esta muerte, mediante la obediencia en el procedimiento de la obra del sacrificio de nuestro Padre por medio de su Hijo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, este cuerpo y el alma, a fin de que no sirvamos más, ya eso, somos libres del condenado. Porque el que ha muerto ha sido justificado y somos aceptos delante de nuestro Padre, ¿vio? El que vive y entiende y conoce este procedimiento y lo proclama y empieza a trabajar con su vida, es justificado y nuestro Padre eres acepto. ¿Por qué? Porque está la carne, comiste tú la carne y resucitaste mediante la carne y mediante la vida de la sangre del Mashiach, una vida nueva. Es por eso que yo empiezo a hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso el discípulo, el apóstol Pablo dice, hermanos, entiendan, ya no vivo yo, sino que la vida del Mashiach está en mí, su sangre. ¿Me entiendes? Y ahí lo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Amén. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él y somos libres de la muerte. ¿Quién entró en Adán? La muerte. ¿Pero qué es lo que había antes en Adán? La pureza, porque no había vergüenza, había una vida pura, una vida gloriosa. Pero por causa de la seducción y por causa, ¿no es cierto?, de poner oído a ese, ambos murieron. La vida del reino de los cielos se apartó y el Rúa, la eternidad, se apartó y el hombre quedó en una condición temporal, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, la muerte. Y los hombres empezaron a nacer así, hasta el propósito de nuestro Padre de empezar así, el propósito de la restauración, por medio de su Hijo. Por eso el apóstol escribe ahí en su primera carta, capítulo 3, porque nuestro Padre vino por medio de su Hijo a deshacer toda esa obra, todas las obras de las tinieblas, post a Adán, para crear en sí mismo un nuevo hombre mediante la vida, porque si todos hubiésemos permanecido en Adán, seríamos a semejanza de la vida de Adán, pero somos semejanza a la vida conforme a la muerte de Adán, una vida perversa, inmunda. ¿Vio? Pero ahora se nos concede este glorioso beneficio de ser, ¿no es cierto?, limpios, puros, por medio de la sangre del Mashiach. Y la única forma porque nuestro Melech bajó a las profundidades y antes que fuese levantado,
arrebató a aquel que tenía las llaves del imperio del Señor del abismo y fue levantado con poder, y a nuestro Melech se le concede un nombre que es sobre todo nombre, y el enemigo queda vencido. Ya la muerte no tiene poder, la muerte no tiene poder contra nosotros, y suceda lo que suceda, vino el diluvio, ¿no es cierto? Y las instrucciones, la obediencia de Noé, vio el arca. Ahora el río va a golpear con ímpetu contra aquella casa, contra aquella, ¿no es cierto?, arca, y no nos vamos a mover, porque estamos fundamentados. ¿Por qué? Porque fuimos sepultados, fuimos sacrificados, morimos y fuimos sepultados, pero resucitamos mediante la vida, y la vida gloriosa, poderosa, que el enemigo no tiene potestad. Es por eso que necesitamos conocer, necesitamos entender, necesitamos comprender este protocolo, un protocolo glorioso de salvación y vida eterna. Pero para acceder a la salvación y la vida eterna hay un protocolo establecido por nuestro Padre a través de la obra del sacrificio. Por eso dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación, ya no hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que hemos sido sacrificados, ¿no es cierto?, y hemos sido sepultados, los que no andan conforme a la carne, vio que todavía andan vivitos conforme a la vida de la muerte, sino conforme al Ruach, conforme al vino nuevo. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Vio? Entonces yo les recomiendo, lean capítulo 6, capítulo 7, porque en el capítulo 7 el apóstol por medio de Rúa está entregando instrucción y enseñanza sobre este personaje que estaba dentro de él, y que este personaje es sacado por medio de la obra del sacrificio. Somos libertados, por eso hay unas canciones, el cautiverio, nuestro Padre lo hizo acabar. Cuando nuestro Padre los sacó del cautiverio de Egipto no fue fácil, porque hubo un procedimiento, un proceso de enseñanza, un proceso de santificación, un proceso de purificación, y después nuestro Padre entrega sus mandamientos, entrega sus instrucciones para con el pueblo. ¿Es necesario nacer de nuevo? Sí, es necesario. Es necesario, y no te maravilles, es necesario que tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo conforme a este protocolo, y si no lo entiendes, empieza a pedir para que nuestro Padre te enseñe mediante su Ruach y puedas recibir el beneficio de la eternidad. Antes, no. Antes, no. Nuestro Padre les concede este grande y glorioso beneficio a todos ustedes: el conocer, entender y comprender, para verdaderamente vivir conforme al reino de los cielos y no conforme a este mundo. Un gran saludo, y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.